Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, nuestra comunidad de curiosos y seguidores. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha estado vibrando en las redes sociales, generando un mar de especulaciones y, honestamente, despertando la curiosidad de muchísimos de ustedes. Sí, estamos hablando de revelar todo sobre Mert y su relación. Sé que este momento ha sido largamente esperado, y créanme, hemos estado trabajando a fondo para desentrañar cada hilo, cada secreto y cada momento que conforma la historia detrás de este dúo. Así que pónganse cómodos, prepárense, porque hoy vamos a desmantelar la fachada y a mostrarles la verdad, o al menos, lo que hemos logrado descifrar. Si son nuevos por aquí, en serio, hagan clic en ese botón de suscribirse ahora mismo y activen la campanita de notificaciones. No querrán perderse ni una sola de nuestras investigaciones y revelaciones. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar a descorrer el velo. Bueno, para empezar con el pie derecho y para aquellos que quizás se unan a la conversación ahora, ¿quién es exactamente Mert y por qué tanto revuelo a su alrededor? Muchos de ustedes lo conocen, sin duda alguna por su innegable talento en. Es una figura pública que ha sabido cautivar a las masas con su. Y como era de esperarse en este mundo de la fama, la vida personal de las personalidades públicas siempre genera una ola de curiosidad insaciable. En este caso particular, el foco, el verdadero epicentro de toda esta atención, está puesto en su relación, y créanme, hay muchísimo más que contar de lo que las luces de los focos dejan entrever. Hemos invertido tiempo, hemos investigado a fondo, hemos recopilado información de diversas fuentes, hemos analizado cada detalle y hoy estamos aquí listos para compartirlo todo con ustedes. La verdad es que cuanto más profundizábamos en esta historia, más nos dábamos cuenta de que esta relación tiene capas y capas, complejidades que van mucho más allá de lo que uno podría imaginar a simple vista. No se trata solo de un romance entre dos personas, sino de las dinámicas interpersonales, los desafíos inherentes a la fama, los momentos de pura dulzura, y por supuesto, las constantes especulaciones que inevitablemente la rodean. Así que, para ir directamente al grano y despegarnos de la introducción, hablemos de la persona con la que Mert está supuestamente, o confirmadamente relacionado. Nos referimos por supuesto a. Desde que sus caminos parecían cruzarse, las redes sociales se incendiaron. Hemos visto muchísimas imágenes que capturan momentos de complicidad, hemos leído incontables comentarios llenos de admiración y, la verdad, es que la química entre ellos es innegable, ¿verdad? O al menos, eso es lo que la gran mayoría percibe, esa chispa, esa conexión que parece ir más allá de la amistad. Pero ¿qué hay realmente detrás de esas sonrisas radiantes, de esos gestos tiernos y de esos momentos aparentemente perfectos que comparten y que publican en sus plataformas digitales? ¿Es todo tan idílico como parece? Una de las cosas que más ha llamado la atención, y que ha abierto un debate verdaderamente interesante y complejo, es la manera en que su relación se ha desarrollado bajo el ojo público, con una exposición constante y a menudo intensa. Esto sin duda alguna ha abierto un debate fascinante sobre la naturaleza de las relaciones en la era digital, sobre cómo la constante exposición mediática puede afectar e incluso moldear la dinámica de una pareja, y sobre la delgada línea entre compartir la felicidad y la necesidad de preservar la intimidad. Hemos buscado testimonios, hemos analizado declaraciones públicas, hemos leído entre líneas y lo que hemos encontrado es, francamente, fascinante. Por ejemplo, hay quienes aseguran con vehemencia que la presión mediática ha sido un factor determinante y que la constante necesidad de proyectar una imagen de perfección ha podido desgastar la autenticidad de su vínculo. Por otro lado, existen voces igualmente fervientes que defienden con pasión que precisamente esta exposición compartida ha fortalecido su conexión, creando un frente unido ante el mundo y un espacio seguro entre ellos. Y es que analizando un poco el recorrido de Mert, tanto en su vida personal como profesional, uno se da cuenta de que siempre ha sido una persona que tiende a mantener ciertos aspectos de su vida en un plano privado, o al menos, a controlar meticulosamente la información que comparte. Esto de forma inherente hace que cualquier relación que mantenga sea observada con una lupa aún más detallada, cada gesto, cada palabra, cada ausencia en una foto se convierte en un tema de conversación. La pregunta que surge es, ¿cómo ha logrado mantener un equilibrio entre su vida pública y privada? O quizás seamos sinceros, no lo ha logrado del todo, y esa lucha inherente ha generado ciertos, momentos de tensión o controversia. Hemos detectado que uno de los puntos clave, uno de los pilares que ha unido a Mert y a
Es, sin duda alguna, su conexión profesional y la admiración mutua por sus respectivas carreras. Verlos colaborar fue realmente un momento cumbre, un hito donde se pudo apreciar la complicidad, la sinergia creativa y un respeto mutuo palpable. Pero la conexión no se detiene ahí. Hemos sido testigos de cómo se apoyan incondicionalmente en sus proyectos individuales. Por ejemplo, cuando asistió a todos los conciertos de Mert en su última gira, Mert dedicó unas palabras emotivas durante la gala de premios donde ella fue reconocida, etc. Este tipo de gestos, aunque puedan parecer pequeños, resuenan profundamente para muchos, y son vistos como una señal clara y contundente de una relación sólida, genuina y construida sobre bases firmes de apoyo y admiración. Sin embargo, como en toda historia que se precie de ser real y completa, también hay un lado menos idealizado, un lado que presenta sus propios desafíos. Hemos recibido información, a través de análisis de sus movimientos y comentarios, sobre las dificultades que han tenido para lidiar con la constante presión y las críticas, especialmente cuando surgen malentendidos o interpretaciones erróneas de sus acciones. Es fundamental recordar que detrás de las pantallas de nuestros dispositivos, detrás de las figuras públicas que admiramos, hay personas con sentimientos, emociones y vulnerabilidades, y que la presión mediática, cuando es abrumadora, puede ser agotadora y generar un impacto significativo. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo han manejado Mert y este escrutinio constante? ¿Ha habido momentos de duda, de tensión, de agotamiento emocional en el camino? Además, un factor que no podemos obviar, y que es crucial en cualquier relación, y más aún en una bajo el microscopio público, es el de la autenticidad. En un mundo donde las redes sociales a menudo presentan una versión curada y a veces irreal de la vida, la gente anhela saber si lo que ve es real, si la conexión es genuina, si el amor que proyectan es auténtico. ¿Es esta relación un verdadero cuento de hadas, cuidadosamente editado para la audiencia, o hay algo más profundo y real detrás de las apariencias? Hemos seguido sus apariciones públicas con lupa, hemos analizado cada uno de sus comentarios en entrevistas, hemos observado la forma en que se miran, la manera en que interactúan. Y la verdad es que todo indica una conexión profunda y un afecto genuino que trasciende las cámaras y los titulares. Ahora, si me permiten, hablemos de los momentos icónicos, esos instantes que quedan grabados en la memoria colectiva de sus seguidores y que definen, en gran medida, la narrativa de su relación. ¿Recuerdan cuándo? Ese instante específico se viralizó instantáneamente y se convirtió, sin lugar a dudas, en la comidilla de todos, el tema principal de conversación en todas las plataformas. Y por supuesto, no podemos olvidar las pequeñas muestras de afecto en su día a día, como en sus historias, las fotos casuales donde se les ve disfrutando de actividades cotidianas, como ir al supermercado o pasear a su mascota, etc. Estos pequeños detalles, aunque a simple vista parezcan triviales o insignificantes, pintan un cuadro vívido y conmovedor de su vida cotidiana, de la intimidad que comparten y de la naturalidad con la que conviven. Hemos intentado, de forma discreta y respetuosa, contactar a personas cercanas a Mert para obtener más detalles, para corroborar nuestras sospechas o para desmentir algunos rumores. Sin embargo, como era de esperar, la discreción es la norma, y las confidencialidades son sagradas en su círculo íntimo. Aún así, a través del minucioso análisis de sus publicaciones en redes sociales, de la observación de sus gestos y comportamientos en eventos públicos, y de la hábil lectura entre líneas de sus entrevistas, hemos podido construir una imagen bastante clara y coherente de lo que está sucediendo en su relación. Y la conclusión a la que llegamos con una alta dosis de certeza, es que a pesar de los altibajos inevitables que toda relación, sin importar cuán pública sea, conlleva, Mert parecen haber encontrado un equilibrio sólido y duradero. Si bien es cierto que la comunicación abierta y honesta es la piedra angular de cualquier relación exitosa, y más aún cuando ambos están constantemente bajo el foco público y sujetos a la opinión de miles de personas, parece que ellos han sabido gestionar las expectativas, tanto las propias como las de su audiencia, y proteger con celo su espacio privado, ese santuario donde solo ellos dos pueden habitar. ¿Cómo lo hacen? Posiblemente a través de un pacto silencioso de confianza mutua, de límites bien definidos y de una estrategia conjunta para navegar las aguas, a veces turbulentas, de la fama. Lo que sí es evidente y resulta admirable, es la madurez con la que han abordado su relación. Han pasado de ser dos individuos con sus propias vidas y carreras a formar un equipo, una unidad sólida, y eso se nota en cada uno de sus actos y en la forma en que se complementan.
Otro punto importante que hemos destacado en nuestro análisis es la asterisco influencia mutua. Se han influenciado el uno al otro en sus carreras, en sus estilos de vida, en su forma de ver el mundo. Hemos notado que, por ejemplo, ha adoptado un estilo de vida más enfocado en el bienestar, similar al de Mert. Mert ha comenzado a incorporar elementos musicales que recuerdan a los proyectos de en sus últimas producciones. Esta retroalimentación positiva, esta sinergia en el crecimiento personal y profesional, es un signo inequívoco de una relación sana, de un amor que impulsa hacia adelante y que fomenta la mejora continua. Y para terminar de desglosar esta fascinante historia, hablemos de los asterisco futuros posibles. ¿Qué les depara el futuro a Mert y a? ¿Se vislumbra una convivencia más formal, un compromiso, una boda, o seguirán disfrutando de esta etapa de consolidación y exploración? Las especulaciones, como siempre, están a la orden del día, y aunque, por supuesto, no podemos predecir el futuro con total certeza, lo que sí podemos decir, basándonos en la evidencia y en la solidez de lo que hemos observado, es que la base que han construido parece ser increíblemente fuerte. El asterisco respeto mutuo, la admiración sincera y una conexión emocional profunda son pilares fundamentales que, si se mantienen y se nutren, auguran muchos años de felicidad, compañerismo y éxito juntos. En resumen, hemos cubierto desde los inicios de su relación, los primeros rumores y las especulaciones, pasando por los momentos más destacados y las anécdotas que han cautivado a sus seguidores, hasta cómo han logrado, o al menos parecen haber logrado, mantenerla a flote y fuerte bajo el implacable escrutinio público. Lo que queda claro, y es el mensaje principal que queremos transmitirles hoy, es que Mert y han formado una pareja que, más allá de las cámaras, de los flashes y de los titulares, parece tener una conexión genuina, profunda y duradera. Han sabido navegar las aguas, a veces turbulentas y a veces traicioneras, de la fama y la exposición mediática, y eso, queridos amigos, es algo verdaderamente digno de admirar y de celebrar. Muchísimas gracias de corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta revelación completa, de este análisis detallado sobre Mert y su relación. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo lo que hemos compartido hoy. ¿Tenían alguna otra teoría sobre su relación? ¿Hay algún detalle que crean que nos hemos saltado o que podríamos haber explorado con más profundidad? Por favor, déjenmelo todo en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y debatir con ustedes. Ustedes son una parte fundamental de este canal. Y si les ha gustado este vídeo y sienten que les ha aportado valor o entretenimiento, no olviden darle un enorme asterisco me gusta. Eso nos motiva muchísimo. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona que también sea fan de Mert, que admire o que simplemente le interese este fascinante tema de las relaciones en la esfera pública. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo para no perderse nada de lo que se viene. Tenemos muchas más investigaciones, muchos más temas interesantes y muchas más revelaciones en camino. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y cuídense mucho.